Hagamos el paralelo de Caín y Abel con lo sucedido en el huerto, porque esto va revelando cosas importantes. En el huerto, el hombre estaba en perfecta comunión con Dios. En Edén, el hombre estaba en comunión a distancia con Dios. En el huerto, el hombre rechaza la instrucción de Dios y esto resulta en muerte espiritual. En Edén, el hombre rechaza la instrucción de Dios y esto resulta en una muerte física. En el huerto, el hombre se esconde de Dios y es expulsado. En Edén, el hombre es expulsado y se esconderá de Dios. En el huerto, Dios declara que el resultado de la desobediencia es que el deseo de la mujer será para el hombre y él se enseñoreará sobre ella. En Edén, Dios declara que el resultado de la desobediencia es que el deseo del pecado será para el hombre y él se enseñoreará sobre ello. Espere un momento. ¿Estoy viendo esto correctamente? ¿La mujer está haciendo paralelo con el pecado? Analicemos detalladamente esta parte, comenzando con el resultado en el huerto. Dios dijo, Génesis 3, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz 2 hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En Edén, Dios le dijo a Caín, Génesis 4, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto es un claro paralelismo de la mujer con el pecado. Pero ¿cómo es que la Biblia hace esto? ¿Qué significa exactamente? Bueno, ¿qué tal que la Biblia no está haciendo paralelo del pecado con la mujer, sino más bien con lo que representa la mujer? Entonces la pregunta sería, ¿qué representa la mujer? Tal vez este análisis toca comenzarlo desde las profesiones del paraíso, labrar y guardar. Argumento que los 2 ingredientes mencionados en la creación del hombre hacen alusión a sus 2 dimensiones. El polvo de la tierra indica que el hombre es un ser físico y el aliento de Dios indica que es un ser espiritual. Consecuentemente, argumento que labrar y guardar también está haciendo alusión a estas 2 dimensiones, labrar siendo ejecuciones de actividad física y guardar implicando propósitos más trascendentales, como de cuidar, nutrir, querer, etc. Estas 2 funciones le fue dado al hombre al ingresar al huerto, pero he aquí lo curioso, el hombre también viene en 2 presentaciones. Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Hombre significa varón y hembra. Significa Adán y Eva. Entonces, si seguimos con este argumento de las 2 dimensiones, ¿qué podemos concluir a simple vista de estas 2 presentaciones del hombre? Miremos el varón. Es más alto. Es más musculoso. Sus manos son más gruesas. Sus huesos son más densos. Sus órganos cardiovasculares y respiratorios son más grandes. En otras palabras, su diseño es más apto para labores físicas. Es muy claro y muy obvio que el varón está diseñado para labrar, lo cual significa que la que viene con el diseño y el talento para guardar es la mujer. La mujer era la guardián del huerto. Cuando usted va a una boda judía, hay un curioso ritual que toma lugar. La novia rodea a su novio 7 veces. Esto pareciera insinuar que la mujer es quien va a guardar a su marido, su matrimonio y su hogar. Es más, la Biblia parece insinuar esto cuando dice, Jeremías 31, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Pero ¿cómo es que la mujer es la guardián si ella es más pequeña y frágil que el varón? Bueno, eso es cierto en lo físico, pero en lo espiritual, ella es un ejército. Hay una sección en la Biblia conocida como el elogio a la mujer virtuosa, en el último capítulo de Proverbios. Mujer virtuosa y ayuda idónea son descripciones que Dios otorga a esta maravillosa creación. Lo curioso es estas palabras en hebreo, chayil y ezer, respectivamente. Son las mismas palabras que se utilizan para describir el poderoso ejército de Israel. Josué 1.
Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra. Todos los valientes, chayil y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Eser. Las palabras chayil y eser prácticamente son intercambiables entre lo que es una mujer virtuosa y un gran ejército. Y tal como un gran ejército rodea y protege una sociedad, una mujer virtuosa hace lo mismo a su hogar. Y con esto tal vez se puede explicar por qué la serpiente se fue primero a la mujer, pues ella era la primera línea de defensa del varón, y desafortunadamente el diablo logró derribarla. Con todo lo terrible que fue la caída de Eva a la tentación de Satanás, hay algo muy curioso que debe mencionarse. Y es que, en medio de todo lo que pasó y lo inexcusable que fue su actuar, Eva jamás abandonó o traicionó a Adán. En la tentación, Eva pudo haber decidido tomar del fruto prohibido sola, pensando en ser ella sola como Dios y tomar poder sobre Adán y todo el Edén, pero no lo hizo. Ella también quería que Adán se convirtiera como Dios al lado de ella y compartió el fruto prohibido con él, lo cual es muy diferente a cómo Adán la trató a ella cuando fueron descubiertos. Génesis 3. Y Dios le dijo: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En vez de buscar defender o proteger a la mujer, Adán se puso en contra de ella y la señaló como la culpable de lo sucedido. Y con esto se manifiesta por primera vez la disensión entre lo representativo del dominio físico con lo representativo del dominio espiritual. En el huerto, el hombre da muerte a su vida espiritual, el varón se torna en contra de la mujer y el labrador se deshace de su rol de guardián. Génesis 3. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Aquí ya no existen las funciones de labrar y guardar para el hombre. Al ser regresados al Edén, solo quedó la tarea de labrar, lo cual nos trae de vuelta a Caín y a Abel, y de cómo ellos hacen paralelo a lo que sucedió en el huerto. Caín, labrador de la tierra, y Abel, alguien relativamente asociado a lo que es ser guardián, un pastor. Una vez más, lo representativo del dominio físico se torna en contra de lo representativo del dominio espiritual. Caín mata a Abel. ¿Saben qué significa el nombre Abel? Aliento. Entonces, ¿qué significa el paralelo que está haciendo la mujer con el pecado? Si miramos esta declaración a Caín, algunas preguntas que surgirían podrían ser: ¿qué representa el pecado? ¿Y cuál sería específicamente su deseo? ¿Y cuál es el paralelo que esto hace con la mujer y su similar sentencia? Creo que lo más fácil de responder de todo esto es que el pecado obviamente representa la maldad. Con esto definido, podemos ir armando lo demás con pistas bíblicas. Una pista muy interesante lo provee Isaías en su capítulo 9. Aquí Dios está pasando juicio a Israel por toda su maldad. Y entre otras cosas dice lo siguiente, Isaías 9, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará. El paralelo que hace Isaías de la maldad con el fuego da pie para hacer un interesante argumento. Consideremos el fuego. ¿Cuál es una característica principal del fuego? Que quiere esparcirse, que quiere crecer y multiplicarse, pero para hacerlo necesita de combustible. Y un excelente combustible para el fuego llevar a cabo su deseo son los espinos y cardos. Eclesiastés 7. La risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Espinos y cardos servían como combustible para cocinar, pues es vegetación seca y o muerta que quema muy fácil. E Isaías 9 menciona cómo el fuego devora los espinos y cardos, ya que son un excelente medio para el fuego hacer lo que más quiere, esparcirse. Algo más que dice la Biblia del fuego, Proverbios 30. 3 cosas hay que nunca se sacian, y la cuarta nunca dice basta: el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el fuego que jamás dice basta.
El fuego jamás se va a hastiar de vegetación muerta y seca que la alimenta. Siempre la va a aprovechar para crecer. Si el fuego es un paralelo a la maldad, y la maldad es la definición que le dimos al pecado en Génesis 4:7, podríamos argumentar entonces que el deseo del pecado es esto mismo: esparcirse, crecer, multiplicarse. ¿Y qué está buscando para realizar este deseo? Pues lo mismo que el fuego: cardos y espinos. El deseo del pecado es esparcirse, y el corazón malvado del hombre es donde encuentra los cardos y espinos para hacerlo. Entonces, la última pregunta en esta ecuación sería: ¿qué significa que el hombre se enseñoreará de ello? Pues significa eso mismo, que el hombre siempre tendrá dominio sobre el pecado. En otras palabras, así como Satanás no tenía poder para obligar al hombre a hacer lo malo, el pecado tampoco tendrá el poder para hacer esto. El hombre siempre podrá rechazar a su libre albedrío hacer lo malo. De esa forma, el hombre queda sin excusa para cometer pecado. Y cuando cae en pecado, es porque lo permitió y lo decidió, ya que el pecado no tiene la potestad para obligarlo. Consecuentemente, el hombre siempre será culpable cuando peca. Y creo que con estas definiciones se puede ir argumentando mejor el paralelo que la Biblia está haciendo entre el pecado y la mujer. Tal como el pecado, una característica de la mujer es querer esparcirse. Y tal como el pecado, un medio que le sirve a la mujer para cumplir ese deseo suyo es el corazón del hombre. Génesis 1. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Hay algo interesante en el diseño y creación de la mujer. Ella puede manifestar cosas espirituales más o con más agilidad que el hombre, a tal punto que incluso su diseño biológico puede imitar características de Dios mismo. De su propio ser puede manifestar vida nueva y proveer nutrición. Su diseño físico no está hecho para labores pesadas en el campo. Ese diseño lo tiene el varón. Ella tiene un diseño y talento más hacia lo espiritual. Ella, en su ser natural, está representando la dimensión espiritual. Y hay algo que sucede en la dimensión espiritual. Hay mucha expansión. Mateo 14. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Segunda de Reyes 4. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. En estos versículos vemos esta característica del espíritu manifestándose sobre elementos del dominio físico. Jesús, por medio del espíritu, multiplicó panes y peces en aquel día a tal punto de alimentar 5,000 personas sin que disminuyera en nada los 5 panes y 2 peces originales. Igual con la viuda y el aceite. El aceite de una jarra llenó todas las jarras vacías del vecindario sin disminuirse. El espíritu tiene tendencia y habilidad para expander sin disminuir. La mujer también tiene esa tendencia y habilidad. Las mujeres pueden hacer una versión natural de lo que Dios hace sobrenaturalmente. Apliquemos todo esto en un contexto social. En nuestras culturas existe una desafortunada expresión cuando vemos en público a una pareja donde la mujer es joven y atractiva y el hombre es feo y o viejo. Tendemos a comentar: debe tener mucho dinero.
como explicación a cómo pudo él haberla conquistado a ella. Es un comentario que insinúa que ambas son personas superficiales en donde ella está con él por su dinero y él está con ella por su belleza. Ahora, de hecho hay mujeres materialistas quienes se juntan con hombres solo para obtener una expansión material de riquezas. Pero la tendencia de la mujer de querer un hombre que tenga buena provisión o capacidad de provisión no es un defecto en sí, es parte de su diseño y es lógico. Claro, se puede corromper como todo lo demás, pero en esencia es una característica espiritual, pues lo espiritual busca expandirse. A nivel bíblico, la orden de expandirse fue lo primero que Dios le dio al ser humano cuando los creó. Y en la Biblia, tener hijos era algo de suma importancia para la mujer. Pero esto era de hacerse dentro de parámetros establecidos, cuales santifican esa reproducción y a la vez garantiza mayores probabilidades de reproducción y crianza exitosa. En la Biblia, el hombre al querer unirse a su mujer debía primero tomar un año antes de la unión para hacer una casa nueva para ella, ya que ella debía dejar la casa de su madre y padre para traer una nueva familia al mundo en un nuevo espacio, que debía ser provisto adecuadamente por el varón. Y con todo esto, volvamos al versículo de Génesis 3:6 y su paralelo con el pecado. Génesis 3. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Con todo lo propuesto anteriormente, creo que se puede concluir que Eva representa el lado espiritual del ser humano, sus deseos, emociones, pasiones y demás atributos no físicos. ¿Y cuál sería el deseo de Eva? Pues que el varón se uniera a ella en sus emociones y pasiones, pero el hombre se enseñoreará de ella. Considerémoslo de esta forma, se genera algo muy intenso cuando el varón y la mujer se unen en pasiones, y estas pasiones pueden consumir al varón fácilmente, porque la mujer tiene mucha fuerza en este dominio. Sin embargo, Dios está diciendo que el hombre se enseñoreará de esto. O sea, por más intensas que sean las emociones y las pasiones, el hombre podrá y consecuentemente tendrá que controlar estos bajo los parámetros e instrucciones de Dios en cuanto a qué es bien y o permitido y qué es mal y o prohibido. Nunca más el hombre podrá apuntar su dedo a la mujer y echarle la culpa a ella de lo que él decidió hacer, tal como vimos suceder en el huerto. En otras palabras, las emociones y pasiones jamás serán excusa para el hombre hacer lo malo o desagradable o prohibido por Dios. Él está obligado y habilitado para decirle no a sus emociones cuando estos quieren influenciarlo a hacer lo malo. Si bien esto está siendo representado por el varón y la mujer en el huerto, es algo que también aplica para todo ser humano a nivel individual. Todo individuo, sea varón o sea mujer, tiene dos dimensiones, y ningún individuo, sea varón o sea mujer, podrá excusarse en sus emociones o pasiones para llevar a cabo una acción o decisión maligna. Todo individuo tiene potestad dada por Dios para rechazar lo malo. Así, el individuo, tanto varón como mujer, queda sin excusa para hacer lo malo a causa de sus emociones y pasiones, y siempre será culpable cuando lo haga. Ahora, es de entenderse que las pasiones y emociones no son atributos malos, son hermosos atributos que Dios creó para el deleite del ser humano, solo que es cuestión controlarlos, porque así como el fuego es un enorme beneficio para el ser humano cuando está bajo control, el no controlarlo puede llegar a causar gran destrucción. El libro de Proverbios habla de esto una vez más usando a la mujer como analogía. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Este capítulo habla de dos tipos de mujeres simbólicas que pueden influenciar al hombre, una para bien, la otra para mal.
Y Proverbios 7 y muchos otros libros y capítulos en la Biblia nos advierten de tener cuidado con esas influencias y de guardar el corazón. El hombre fue creado en dos presentaciones, con dos dimensiones y con dos profesiones. En su rebelión, el hombre causó dos tipos de muerte, es expulsado 2 veces, pierde sus 2 profesiones originales y termina destruyendo todo lo que Dios creó. Fueron 2 pecados que llevó la tierra de perfecta creación a total destrucción por medio del diluvio, pero Noé halló gracia. Dios dijo algo curioso después del diluvio. Génesis 8. Dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. ¿Por qué es curioso esto? Porque la razón por la cual Dios dijo que no volvería a destruir todo es la misma razón por la cual Dios destruyó todo en primer lugar. Génesis 4. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Cómo es que Dios cambió tan drásticamente su dictamen en cuanto al corazón malvado del hombre? Bueno, tal vez no cambió su dictamen, tal vez simplemente se ha llegado a un punto de antes y después. Existen varios puntos que marcan un antes y un después en la Biblia, la más famosa siendo sin duda la cruz del Calvario. Y una descripción muy general de estos puntos de antes y después es que en el antes había un enfoque más hacia lo físico y en el después hay un enfoque más hacia lo espiritual. Antes de la cruz, por ejemplo, el enfoque era la vida terrenal del hombre y su inescapable realidad del pecado y la manifestación continua de esta en su vida. Después de la cruz, el enfoque era en la transformación interna del hombre para vencer el pecado por medio de la cruz y en ser una nueva creación en Cristo con nueva vida. Obviamente hablando del espíritu que ahora mora en nosotros. El gran diluvio parece hacer un paralelo a esto en el sentido de que antes la maldad del hombre estaba dictando los sucesos mundiales, pero después del diluvio la gloria de Dios iba a estar por encima del pecado. La gloria de Dios iba a triunfar sobre el fracaso continuo del hombre. ¿Cómo? Él va a restaurar todas las cosas. Hechos 3. Jesucristo, a quien el cielo debe guardar hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y esta restauración incluye, entre otras cosas, las profesiones que venían incluidas con el hombre en su creación, las de labrar y guardar. Y el inicio de todo esto comienza con un pequeño pueblo llamado Israel. Deuteronomio 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra.